En la madrugada helada del 2 de febrero de 1502, el silencio de Ferrara se vio quebrado por un espectáculo que jamás debió pertenecer al ámbito humano. En una cámara adornada con incienso y velas derretidas, 3 figuras observaban sin pestañear: un notario con la pluma temblorosa, un médico que anotaba cada detalle clínico y un emisario extranjero que medía las horas con la precisión de un verdugo. Lo que estaba en juego no era el amor ni el deseo, sino el destino de Italia. Aquella noche no se celebraba un matrimonio, se auditaba un cuerpo. Lucrecia Borgia, de 22 años, yacía sobre sábanas empapadas de sudor y sangre. Su cuerpo temblaba, sus muslos ardían, su respiración era un hilo entrecortado que parecía gemido y súplica a la vez. Bajo las uñas que arañaban el escudo bordado del papado no había pasión, había estrategia. Los ojos de Lucrecia no mostraban derrota, sino un cálculo frío, una lucidez feroz que convertía cada penetración en una rúbrica forzada, cada gemido en un sello de autenticidad. El cuerpo, dicen, nunca miente. Pero esa madrugada, el de Lucrecia hablaba en un idioma que aquellos hombres no sabían descifrar. Su piel enrojecida por la fricción no narraba deseo, sino resistencia. Sus labios mordidos no eran susurros de amor, sino códigos de supervivencia. Aquella joven duquesa entendía que su carne no era suya, era moneda, era tratado, era garantía. Y sin embargo, bajo la humillación del ritual, latía la rebelión silenciosa de quien sabe que incluso en la esclavitud puede diseñar su propia máscara. El escenario era tan siniestro como grotesco. Lo que debía ser la intimidad de 2 esposos se había transformado en una liturgia profana. Cada gesto era observado, cada movimiento consignado, cada gota de sudor convertida en prueba legal. El notario asentía, el médico confirmaba, el emisario calculaba. Todos reducían la humanidad de Lucrecia a un expediente. Y sin embargo, detrás de aquel teatro de control, se estaba gestando algo que cambiaría el mapa político de Europa. No se trataba únicamente de consumar una unión carnal, sino de legitimar una alianza. Los documentos en pergamino podían ser falsificados, las promesas entre príncipes podían romperse, pero un cuerpo exhausto y certificado por testigos era una prueba imposible de refutar. La duquesa de Ferrara no estaba ofreciendo placer, estaba ofreciendo la garantía de que la descendencia sería legítima, de que las casas de Borgia y Este se entrelazarían con la fuerza de la biología vigilada. En el fondo, lo que presenciaban aquellos 3 hombres era una profanación ritualizada, un sacrificio político en el que la víctima debía sonreír. Lucrecia lo sabía. Desde niña había aprendido que la carne femenina podía sostener imperios más que los cañones. Esa noche, mientras era consumida por 3ª vez, descubría que cada penetración era también un acto de poder, un espacio mínimo en el que ella podía fingir sumisión y al mismo tiempo sembrar las semillas de su autonomía. Lo que nació entre las sábanas manchadas no fue solamente un matrimonio sellado, sino una nueva forma de poder, el poder de quien, aunque reducido a objeto, consigue transformarse en sujeto. Nadie en aquella sala lo comprendió. Ningún informe oficial lo consignó. Pero en el silencio de sus pensamientos, Lucrecia estaba ya escribiendo su verdadera crónica, la de una mujer que convertiría la humillación en estrategia y el dolor en el preludio de una alianza temida durante generaciones. El 18 de abril de 1480, en una Roma impregnada de incienso y corrupción, nació Lucrecia Borgia. No fue recibida como una niña, sino como una inversión. Su padre, Rodrigo Borgia, todavía cardenal, ya calculaba que las hijas de su sangre valdrían más que ejércitos enteros. No serían monjas ni mártires, sino piezas en un tablero donde el matrimonio era el arma más letal. Desde su primer llanto, Lucrecia fue contada en ducados y territorios, no en sonrisas. El Vaticano de aquella época era un palacio de intrigas. Mientras los fieles veían en el Papa la voz de Dios,
En los pasillos secretos se negociaba con cargos, concubinatos y venenos. Rodrigo, que años más tarde se convertiría en Alejandro Seu, era maestro en ese comercio. Sus hijos ilegítimos no eran una mancha, sino fichas que jugaba con frialdad. A su hija no le enseñó oraciones para salvar su alma, sino idiomas para asegurar su futuro: italiano, español, francés y, sobre todo, el lenguaje del silencio. Aprender a callar en el momento exacto era más valioso que conocer las escrituras. La niñez de Lucrecia fue un desfile de pactos. A los 4 años entendió que su valor estaba medido en alianzas. A los 10, sabía que cada sonrisa debía ser medida, cada gesto calculado. Su belleza, que floreció con una crueldad casi irónica, no fue un regalo, sino una condena. Cabellos dorados como el oro papal, piel blanca como mármol, ojos azules que atrapaban y desconfiaban al mismo tiempo. Los embajadores que llegaban a Roma no la veían como una niña, sino como una obra de arte que pronto sería subastada. La Iglesia, que predicaba pureza desde el púlpito, convertía a su hija en moneda de cambio, y Lucrecia, aún adolescente, comprendió que su cuerpo sería un documento vivo, una prueba constante de alianzas firmadas en la alcoba. ¿Qué siente una niña que es mirada como un contrato y no como un ser humano? La respuesta no está en los registros oficiales, pero sí en las grietas de su carácter, una mezcla de dulzura estratégica y acero oculto. Si los hombres del Renacimiento podían intercambiar territorios, la Iglesia intercambiaba cuerpos, y Rodrigo lo sabía. Un ejército podía ser derrotado en el campo de batalla, pero una esposa bien situada podía gobernar durante generaciones. Para la pequeña Lucrecia, cada lección aprendida no era sobre rezos, sino sobre sobrevivir en un mundo donde la inocencia era un lujo imposible. Ese es el inicio de la verdadera tragedia. Mientras las niñas comunes jugaban con muñecas, ella jugaba con palabras envenenadas, con gestos estudiados, con la consciencia de que su virginidad era un tesoro custodiado no por ángeles, sino por banqueros y cardenales. Y en ese ambiente viciado, la futura duquesa empezó a forjarse, no como víctima pasiva, sino como alguien que, aunque usada, aprenderá a usar. En 1493, cuando apenas había dejado de ser una niña, Lucrecia fue entregada en matrimonio a Giovanni Sforza, señor de Pesaro, 30 años mayor que ella. El contrato estaba claro: su cuerpo era la moneda y la alianza el beneficio. Giovanni llegó a Roma con el aliento cargado de vino, con la arrogancia de un noble menor que pretendía ganar poder a través del apellido Borgia. Para él, la joven esposa era un trofeo. Para el Papa, apenas un peón en un juego mayor. La boda fue celebrada con lujo, como si se tratara de un pacto divino. Pero tras las paredes del Vaticano, el matrimonio pronto reveló su fracaso. Giovanni era débil, incapaz de cumplir las expectativas de la familia Borgia. El Vaticano esperaba descendencia inmediata, herederos que consolidaran el poder de Alejandro VI, y en cambio recibía rumores de impotencia, noches vacías y humillación. En una corte donde la virilidad era sinónimo de poder, la debilidad del marido se convirtió en una ofensa imperdonable. Para Lucrecia, aquella unión fue su primera lección práctica del poder. Aprendió que la humillación podía transformarse en un arma si se sabía dirigir contra el blanco adecuado. A los 16 años, fue obligada a declarar ante un tribunal eclesiástico que su esposo era incapaz de consumar. Imagina esa escena: una joven expuesta frente a clérigos y notarios, reducida a testimonio viviente de la impotencia de un hombre. No era un divorcio, era una ejecución pública de la virilidad de Giovanni. La acusación fue sellada con el cinete papal. Giovanni, furioso y humillado, huyó jurando venganza, pero su grito se perdió entre los corredores del Vaticano. En la lógica Borgia, un hombre débil era tan prescindible como una prenda gastada. Esa fue la primera gran enseñanza de Lucrecia.
Los aliados inútiles se descartan, y el amor no cuenta si no sirve a la estrategia. La sociedad de aquel tiempo veía el cuerpo femenino como un campo de prueba para el poder masculino. Si el esposo fallaba, la culpa era pública. Pero lo que se omitía era la violencia psicológica de convertir a una muchacha en juez y verdugo de la virilidad ajena. Lucrecia, obligada a hablar contra su marido, aprendió a usar la palabra como cuchillo. Fue la primera vez que entendió que la lengua, manejada con precisión, podía herir más que el veneno. Ese matrimonio, anulado y enterrado, dejó cicatrices invisibles. En los banquetes se murmuraba el ridículo de Giovanni, pero también la astucia de la joven esposa que había sobrevivido al primer sacrificio. Lucrecia comprendió que no bastaba con obedecer. Debía observar, recordar y, llegado el momento, devolver el golpe con elegancia. En un mundo donde los hombres decidían su destino, ella empezaba a descubrir que incluso un cuerpo manipulado podía convertirse en arma política. En 1498, tras el escándalo del primer matrimonio, los Borgia necesitaban reparar su prestigio con una alianza más sólida. El elegido fue Alfonso de Aragón, duque de Bistegli, primo del rey de Nápoles. Tenía apenas 18 años, con rostro angelical y modales dulces que contrastaban con la brutalidad de la corte papal. Para Lucrecia, acostumbrada a ser tratada como mercancía, Alfonso representó algo nuevo: ternura, poesía, la ilusión de que el amor podía coexistir con la política. El matrimonio fue celebrado con pompa, y a diferencia del anterior, la consumación fue verificada por médicos y notarios. Pero esta vez no hubo humillación. Las pruebas confirmaron la fertilidad de ambos, y durante un breve periodo la joven duquesa conoció algo parecido a la felicidad. Alfonso le escribía versos, la acompañaba por los jardines del Vaticano, le confesaba secretos que ningún otro escuchaba. Con él, Lucrecia descubrió que no era solo un peón, sino también una mujer capaz de ser amada. Pronto llegó un hijo, Rodrigo. Por primera vez, Lucrecia abrazaba la maternidad no como obligación dinástica, sino como elección íntima. El niño simbolizaba un futuro posible, una familia propia, un respiro entre las cadenas de la diplomacia papal. Pero esa alegría no estaba destinada a durar. En los pasillos oscuros del Vaticano, la felicidad sin autorización era vista como amenaza. Alejandro VI y César Borgia, hermano de Lucrecia, no toleraban que un aragonés debilitara los planes de expansión. El 15 de julio del año 1500, Alfonso fue atacado en las escaleras de San Pedro. Gravemente herido, pero aún con vida, fue trasladado a sus aposentos. Lucrecia cuidó de él con devoción, curando sus heridas, rezando por su recuperación. Pero una noche, mientras Roma dormía, alguien entró en la habitación y completó el trabajo. Una cuerda de seda rodeó su cuello hasta sofocarlo. El material con el que Lucrecia solía adornarse se convirtió en instrumento de asesinato. La joven duquesa encontró el cuerpo al amanecer. No gritó, no lloró. Se sentó a su lado y acarició su rostro frío hasta que llegaron los médicos. Esa calma no era indiferencia, sino resignación aprendida. En aquel silencio, comprendió la segunda lección del poder Borgia. El amor es un lujo que los peones no pueden permitirse. Alfonso había sido un paréntesis, un suspiro de humanidad. Pero los Borgia no perdonaban los desvíos, y ella debía volver a su papel de moneda política. El duelo duró apenas 3 meses. Luego, su padre le presentó una nueva lista de pretendientes. Lucrecia no protestó. Había entendido que llorar en público era inútil. Su dolor, guardado en secreto, se transformó en acero. Cada caricia que había recibido de Alfonso, cada verso, cada secreto compartido, se convirtió en recuerdo venenoso que templó su espíritu. Desde entonces, ya no sería solo la hija obediente, sino la mujer que aprendería a negociar su propio margen de libertad. La muerte de Alfonso marcó un antes y un después. Para la corte,
fue un movimiento estratégico. Para Lucrecia, fue la prueba de que el destino podía arrancarle todo, salvo su capacidad de resistir. Y esa resistencia, silenciosa pero férrea, sería su arma más peligrosa. En enero de 1502, tras meses de intrigas, el destino de Lucrecia volvió a ser sellado en un escritorio cubierto de pergaminos. Esta vez el pretendiente no era un noble menor ni un joven romántico, sino Alfonso d'Este, duque de Ferrara. Tenía 35 años, viudo, ingeniero militar, experto en artillería y señor de una de las ciudades más prósperas del norte de Italia. No se trataba de un matrimonio por capricho, sino de un cálculo geopolítico. Ferrara controlaba el paso estratégico del río Po, frontera vital entre Francia y España. Los emisarios de los Este no llegaron con flores ni poemas. Llegaron con cláusulas. Exigieron un dote de 100.000 ducados, la entrega de fortalezas y territorios, y algo más perturbador, la garantía absoluta de que el matrimonio sería consumado bajo un protocolo de verificación. No aceptarían dudas sobre la legitimidad de los futuros herederos. La reputación de los Borgia, manchada por anulaciones pasadas, no dejaba espacio para errores. El Papa Alejandro VI, pragmático como siempre, leyó los términos y aceptó sin vacilar. Para él, su hija valía cada ducado, cada piedra fortificada, cada humillación que fuera necesaria. Sabía que Italia estaba dividida entre potencias extranjeras y que la alianza con Ferrara significaba supervivencia. En el ajedrez del Renacimiento, los cuerpos eran las piezas más valiosas. Cuando Lucrecia leyó la cláusula especial, un frío metálico le recorrió la piel. No se exigía solo una consumación. Se ordenaba una triple consumación en una sola noche, presenciada y documentada por testigos oficiales. Un notario, un médico, un emisario extranjero. 3 actos separados por intervalos de 1 hora, con pruebas físicas verificables. El sexo convertido en trámite legal. La intimidad transformada en espectáculo diplomático. Para la joven duquesa, aquello era una sentencia y al mismo tiempo un desafío. Había aprendido desde niña que su cuerpo no le pertenecía, pero nunca antes se lo habían arrebatado con tanta precisión burocrática. Comprendió que si debía ser exhibida como mercancía, al menos dirigiría la escena. Si iba a ser carne certificada, se convertiría en directora del teatro. Ferrara aceptaba la alianza, pero no confiaba. Y esa desconfianza pesaba como un juicio anticipado sobre sus hombros. En su mirada endurecida se reflejaba la conciencia de que esa noche sería el punto de no retorno. Si fallaba, el matrimonio sería anulado y su nombre arrastrado por el fango. Si resistía, aseguraría no solo su futuro, sino el de toda su estirpe. En esas condiciones, el matrimonio no fue un sacramento, sino una transacción armada. La corte preparó la cámara nupcial como si fuera un tribunal. Lucrecia, bañada en agua de rosas, se ajustó a la idea de que su piel sería examinada como prueba de estado. Alfonso, vestido con una túnica diseñada para deslizarse con facilidad, comprendió que su virilidad estaba a punto de convertirse en firma política. Ambos sabían que lo que ocurriría entre ellos no era una unión, sino un juicio. El mundo podía pensar que se trataba de amor o de deseo, pero en realidad lo que estaba a punto de comenzar era una negociación hecha carne, un contrato inscrito en gemidos controlados y sangre verificada. Y entre aquellas condiciones inhumanas, Lucrecia se preparaba no solo para sobrevivir, sino para imponer su propia ley silenciosa. La cámara nupcial estaba impregnada de incienso, cera derretida y un olor más denso, el del miedo. No era el temor ingenuo de 2 recién casados, sino el terror refinado de 2 actores conscientes de que cualquier error podía costarles no solo el ducado, sino la vida. Alfonso d'Este, rígido bajo su túnica bordó, sabía que aquella noche su virilidad debía transformarse en documento político. Lucrecia, adornada con trenzas de perlas y una camisola de seda traslúcida,
Entendía que su cuerpo sería reducido a evidencia, pero decidió convertir cada caricia en estrategia. Las reglas eran precisas: 3 consumaciones, separadas por intervalos de 1 hora, con verificación médica y testimonio notarial. El notario del Papa preparaba sus pergaminos, el médico de Ferrara sus instrumentos, y un emisario español observaba como si se tratara de un espectáculo macabro destinado a informar a sus reyes. Era un teatro de control donde la intimidad se reducía a cifras y constataciones. La primera consumación comenzó con torpeza. Los dos se tocaban como desconocidos bajo la mirada implacable de terceros. Alfonso, humillado por la presencia de testigos, se inclinó al oído de Lucrecia y susurró: «Perdóname por lo que debemos hacer». Ella respondió con dureza: «No me pidas perdón, pídeme que lo logremos». Poco a poco, el movimiento se volvió más fluido, menos mecánico. Entre la vergüenza y la vigilancia surgió algo inesperado: reconocimiento mutuo. No era amor, pero sí la certeza de que el otro compartía la misma prisión. Cuando el notario escribió «primer acto consumado con éxito», lo que se había sellado no era solo un matrimonio, sino una alianza silenciosa entre 2 cómplices. Durante la pausa, mientras se limpiaban, Alfonso bromeó con amargura: «Es la primera vez que mi virilidad firma un tratado». Lucrecia rió suavemente, una risa de superviviente, y entonces comenzó la segunda prueba. Esta vez, ella tomó el control. Se movió sobre él con determinación, marcando el ritmo y la profundidad, demostrando a todos que no era un objeto pasivo, sino una mujer capaz de dirigir incluso en la humillación. El notario escribió: «Segunda consumación completada, colaboración activa de ambos cónyuges». Pero lo que nadie registró fue la chispa de poder que brillaba en los ojos de Lucrecia, la certeza de que, incluso vigilada, podía ejercer dominio. La tercera y última consumación fue la más ardua. El cansancio marcaba sus músculos, la piel de Lucrecia ardía. Alfonso resistía solo por voluntad. Era ya casi amanecer cuando, en medio del dolor y el agotamiento, ocurrió lo impensable. No fue la pasión romántica de los poetas, sino el reconocimiento brutal de 2 seres que se sabían iguales en inteligencia y en ferocidad. Se miraron como adversarios que, tras la batalla, deciden unir fuerzas. En esa tercera prueba, bajo la vigilancia implacable, nació un vínculo más fuerte que cualquier contrato, un pacto de complicidad. Cuando todo terminó y los documentos fueron firmados y sellados, quedaron a solas por primera vez en 7 horas. Exhaustos, marcados por la experiencia, sonrieron débilmente. Habían sobrevivido. Habían ganado algo que ningún notario podría certificar: la certeza de que, a partir de esa noche, ya no eran piezas, sino jugadores en un tablero cruel. Los documentos de aquella noche llegaron a Roma 3 días después, con cada gemido transcrito y cada intervalo calculado. Alejandro VI los leyó con la satisfacción de un mercader que acaba de cerrar la transacción más lucrativa de su vida. Pero lo que el Papa no comprendía era que, entre las sábanas vigiladas, había nacido algo mucho más peligroso que un simple tratado: una sociedad entre iguales. Los primeros meses en Ferrara lo confirmaron. Lucrecia no se limitó a ocupar un puesto ceremonial. Muy pronto reveló una inteligencia administrativa que deslumbró a los consejeros. Sabía leer cifras, negociar alianzas y manipular rumores con la misma destreza con la que otros empuñaban una espada. Alfonso, por su parte, no era solo un soldado endurecido por la pólvora. Era un visionario que concebía a Ferrara como laboratorio de progreso. Juntos comenzaron a transformar el ducado en una fortaleza política, militar y cultural. La corte de Lucrecia se convirtió en un hervidero de poetas, artistas y filósofos. Allí se reunían Ariosto, Bembo y otros espíritus del Renacimiento que veían en la duquesa no una mecenas caprichosa, sino una estratega que comprendía que las letras podían ser armas más finas que las espadas.
Los poemas recitados en sus salones no eran solo ornamento, eran informes disfrazados, opiniones sembradas con sutileza, propaganda delicadamente camuflada. Los intelectuales, bajo su amparo, se transformaban en espías de lujo. Mientras tanto, Alfonso revolucionaba la industria militar. Sus cañones, diseñados con precisión, se convirtieron en los más temidos de Europa. Ferrara dejó de ser un estado menor y empezó a ser indispensable en el tablero italiano. Las potencias extranjeras comprendieron que enfrentarse a los Este significaba enfrentarse a una maquinaria política y cultural perfectamente engrasada. El matrimonio, nacido de la humillación más brutal, se transformó en un pacto de poder compartido. A diferencia de otras mujeres aristocráticas que permanecían como figuras decorativas, Lucrecia ejercía autoridad real. No firmaba decretos en soledad, pero su consejo era escuchado, su voz tenía peso y su influencia sobre Alfonso era innegable. Entre ellos no había amor idealizado, sino complicidad, la certeza de que juntos podían sobrevivir a cualquier complot. Comparados con otros matrimonios de la época, su unión era una anomalía. Catherine de Medici en Francia o Ana Bolena en Inglaterra serían recordadas como reinas manipuladas por las intrigas, víctimas de un sistema que no les perdonó la audacia. Lucrecia, en cambio, logró subvertir el esquema desde dentro. No se rebeló abiertamente, utilizó el lenguaje del poder para escribir su propia gramática. En Ferrara, cada fiesta, cada banquete, cada encargo artístico se convertía en un movimiento calculado. La duquesa entendió que la belleza podía ser un arma y que la cultura era un modo de dominio más sutil que la guerra. En ese espacio, entre las risas de los poetas y el estruendo de los cañones, los Borgia y los Este se fundieron en una alianza que ni el Papa había previsto. Y lo más inquietante, Lucrecia ya no era solo la hija obediente, era, al fin, jugadora en el tablero sangriento del Renacimiento. La vida en Ferrara otorgó a Lucrecia algo que nunca había tenido en Roma: estabilidad. Allí dejó de ser únicamente la hija manipulada por un papa y se convirtió en duquesa con verdadero poder. Administraba la corte, dirigía alianzas diplomáticas y era consultada en decisiones clave del ducado. Su inteligencia para los negocios y la política la transformó en una figura indispensable. Incluso sus enemigos reconocían que Ferrara había ganado más que una esposa. Había adquirido una estratega de primer nivel. La maternidad regresó, pero ahora con un matiz distinto. En 1503 quedó embarazada nuevamente. Esta vez no fue una obligación dictada por la Iglesia ni una transacción forzada por la familia, sino una elección compartida con Alfonso. Cuando nació Hércole, heredero del ducado, Lucrecia lo recibió no como mercancía dinástica, sino como fruto de una sociedad política y emocional. La diferencia era sutil, pero esencial. Había convertido su cuerpo, antes esclavizado, en un territorio conquistado para sí misma. Durante casi 2 décadas, hasta su muerte, Lucrecia moldeó la corte de Ferrara en un epicentro cultural y diplomático. Bajo su patrocinio florecieron las letras, las artes y la música, pero no por mero gusto estético. Ella sabía que la cultura era también un instrumento de legitimidad. Un poeta podía difundir fama, un pintor podía moldear la imagen de poder, un humanista podía justificar alianzas. Comprendía que el arte, como la política, era un arma de doble filo. Sin embargo, la vida no fue indulgente. Cada embarazo debilitaba su salud, y los rumores de envenenadora o cortesana seguían persiguiéndola como sombras que nunca se disipaban. La figura de Lucrecia se debatía constantemente entre mito y realidad, entre la mujer calculadora y la madre devota. Y ella, consciente de esa dualidad, la utilizaba como escudo. Sabía que la ambigüedad era también una forma de supervivencia, dejar que los demás se perdieran en rumores mientras ella operaba en silencio. En 1519, a los 39 años, tras dar a luz a su 8º hijo, su cuerpo no resistió más.
Murió como tantas mujeres de su época, en el límite entre la maternidad y el sacrificio. Pero su final no fue indiferente. Alfonso lloró genuinamente, no como político que pierde una pieza, sino como hombre que se queda sin su socia más leal. Había perdido a la compañera que transformó un matrimonio de humillación en una sociedad de poder. Las crónicas dicen que Alfonso se sumió en un luto silencioso, más duro que cualquier batalla, porque lo que había muerto no era solo una esposa, sino la otra mitad de un proyecto que había elevado a Ferrara al pináculo del Renacimiento. Y en ese dolor quedaba claro que Lucrecia había logrado lo impensable: trascender el rol de moneda de cambio para convertirse en arquitecta de un poder que sobreviviría a su propio nombre. Tras la muerte de Lucrecia, los documentos que habían certificado aquella noche de 3 consumaciones desaparecieron misteriosamente. Algunos cronistas sostienen que ella misma los hizo desaparecer antes de morir, como si quisiera borrar la humillación de su biografía. Otros creen que fue Alfonso quien, incapaz de soportar el recuerdo de la vigilancia implacable, los destruyó en secreto, quemando cada pergamino como un último acto de amor. Lo cierto es que nunca volvieron a encontrarse. Lo que permaneció, sin embargo, fue su legado. Durante siglos, el nombre de Lucrecia Borgia fue utilizado como sinónimo de veneno, incesto y manipulación. Los enemigos de los Borgia, ansiosos por destruir su reputación, transformaron su imagen en monstruo. Y sin embargo, la realidad era más compleja. No fue una simple víctima ni una criminal despiadada. Fue una mujer que aprendió a sobrevivir en el corazón podrido del poder renacentista. Su historia no abolió los matrimonios políticos, pero los redefinió. Demostró que una mujer podía convertir un contrato de dominación en una sociedad de iguales. Supo transformar la obediencia forzada en complicidad y la humillación en estrategia. Ese es quizás el aspecto más perturbador de su figura: la capacidad de subvertir un sistema sin romperlo, usándolo como trampolín para su propia emancipación. En cierto sentido, Lucrecia encarna una paradoja atemporal. Fue víctima y verdugo, peón y reina, santa y cortesana en un mismo cuerpo. Su existencia fue un espejo en el que se reflejó la hipocresía de una iglesia que predicaba virtud mientras comerciaba con carne humana, y su habilidad para moverse entre la devoción y el pecado la convirtió en leyenda. Hoy, siglos después, su sombra sigue proyectándose sobre nuestra época, porque aún vivimos en un mundo donde los cuerpos femeninos son regulados, observados, convertidos en pruebas de legitimidad o en mercancías disfrazadas de contratos. Y en ese espejo, la figura de Lucrecia vuelve a ser contemporánea. No como mito de veneno y lujuria, sino como recordatorio de que incluso dentro de la opresión más brutal puede gestarse la semilla de la resistencia. La duquesa de Ferrara murió joven, pero no sin dejar huella. Entre la seda rasgada y los documentos perdidos, entre los rumores y las lágrimas reales de Alfonso, se esconde la verdadera esencia de su historia, la de una mujer que no se resignó al papel escrito por otros, que convirtió el dolor en estrategia y que logró, aun bajo vigilancia, escribir su propio destino. Y esa es la razón por la cual su nombre, envuelto en sombra y fascinación, todavía nos persigue.